ustedes se pueden cuestionar sobre la interrogante que estamos haciendo, una economía del conocimiento. ¿Es posible hablar de economía del conocimiento? ¿Y qué tiene que ver la economía? Que hablemos desde la filosofía sobre la economía del conocimiento. Yo diría que muchísimo. Y la razón por la cual tomo esta interrogante es porque cuando uno analiza el contexto social y cómo la evolución que vamos teniendo a nivel de la tecnología y todo lo que ello significa e implica, no queda otra cosa que reafirmar lo que muchos autores han denominado la economía del conocimiento. Y entonces la pregunta que yo me hago como docente y como ser humano es la siguiente. ¿Realmente todavía estamos desgastándonos como sociedad en pelear en sentido de buscar, no sé, alguna ideología que nos acompañe, llámese nacionalismo, llámese, no sé, lo que queramos denominarle, pero miramos no como sociedad? ¿Qué nos falta como sociedad panameña para crecer? ¿O qué nos falta como sociedad en general a nuestro pueblo latinoamericano? O sea, la interrogante que siempre me hago, ¿qué tienen los otros países diferentes que nosotros no hemos logrado capitalizar? Nosotros tenemos como países, como si miramos Latinoamérica, Centroamérica, Latinoamérica, somos países que tenemos mucho potencial. ¿Qué diferencia hay? Que otros países pueden llamar de primer mundo y por qué nosotros todavía nos llaman tercero y qué sé yo, quinto o décimo mundo? O sea, ¿cuál es la diferencia en esos países? Porque hay países que de repente no tienen menos recursos que nosotros, naturales. Y nosotros decimos que somos un país rico, pero realmente somos ricos. Es allí donde yo me cuestiono como docente y como persona. O sea, yo no sé ustedes, pero cada día me cuestiono y digo, no, ¿qué nos pasa a nosotros como país? ¿Por qué no hemos aprendido a evolucionar y todavía estamos peleando entre nosotros mismos? ¿Qué pasa? Si existe una economía del conocimiento, ¿cómo lo miramos? ¿Cuál es la perspectiva para despertarnos sobre esa visión de la economía del conocimiento? ¿Qué capitaliza el conocimiento para ustedes? ¿A qué llamamos conocimiento? Me gustaría escucharle. A ver, cuénteme. Acompáñame en la reflexión de hoy. A ver, les escucho. Nadie. ¿Qué me le pasa hoy que está muy callado? La semana pasada venimos en silencio. Cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Hay gente acá? ¿O no hay gente? ¿Me escucha gente buena o no? Sí, profesor. Mm, Buenas aló. tardes, profe. Buenas tardes, Mire, Liz. yo digo que puede ser también por el tema de la educación. O sea, Ok. nosotros tenemos la misma educación que tienen los otros países, como ejemplo Estados Unidos. Ujú. Entonces, yo siento que en esa parte, nuestro país está todavía como muy, es como algo muy monótono. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Por lo menos yo lo hablo en el término de mi educación, pues, a diferencia Ujú. de otras personas. Ujú. Yo di mi educación y mi hija, por decirlo así, está dando lo mismo que yo di. O sea, y es de la Ujú. misma manera, es algo que es como decirlo así, como que ya lo tienen escrito que debe ser así. Entonces, Ujú. mientras que si no vuelven, no hacen cambios, no se evoluciona, yo digo que siempre va a ser igual, va a seguir haciendo lo Ujú. mismo. Perfecto. Muy bien. ¿Tú te refieres en cuanto a contenido? ¿Dices tú? Exacto, Ah, a ok. contenido y a, bueno, a cómo lo enseñan. Ujú. Porque he tenido la oportunidad, mi hija mayor ha tenido la Ujú. oportunidad de por lo menos estudiar los primeros años en, como le digo, en una escuela privada. Ok. Entonces, ahora está en pública, ella ya está en primer año. Entonces, si yo Ujú. comparo, Ok. obviamente la privada está súper más avanzada. Ya. Ya. Mi hijo
comencé a escribir también en kinder. Entonces, acá los Ujú, niños, si yo me pongo en primaria, eso lo están dando como en segundo grado. Entonces, yo digo que es la diferencia, obviamente, de la pública y del estrato, o sea, que tiene la persona, y por eso yo digo que las personas ahora obviamente prefieren más la educación privada, aunque le ujú, cueste más. Como claro, padre, o sea, yo preferiría que mi hija siguiera en educación privada por eso. Pero claro, mientras que no se claro. cambie eso y en la parte pública no evolucione esa manera de ser tan monótona, o sea, y Ujú, seguir siempre lo mismo, va ujú, a seguir igual. claro, es cierto lo que usted dice. O sea, es como un pequeño estancamiento, lo que más o menos te voy entendiendo, ¿cierto? No hay un avance, no hay una evolución. Exacto. ¿Sí? Ok, muy bien, excelente, excelente. ¿Y tú crees que la economía, tomando la palabra economía, crees que es un poco más dinámica, evoluciona para lo que tú me estás comentando? ¿Tú crees? ¿Te parece que el sector económico siempre va evolucionando? Exacto. Yo digo que eso debe en todos los sentidos, pues tanto en la educación, en estrategia, en todo, tiene que ver. Entonces, Ujú, si la mayoría pensamos o nos educamos por igual, tampoco desarrollamos, o sea, lo que he visto también es que no, la, la educación se basa solamente en enseñar. Entonces, no ujú, buscamos esos talentos de los jóvenes tampoco. sí, Hay ciertos ok, talentos que tienen las personas y si no lo desarrollan, se quedan ujú, ahí, simplemente. perfecto. Es cierto lo que estás comentando. Muy bien, muchas gracias, Alice. Qué buen aporte. Yo apoyo Y lo- completamente a la compañera profesor. Yo pienso que es que no ujú, nos empoderan, aparte de que nos enseñan a todos lo mismo. Nos ujú, tienen como con el chip de, ok, estudia, ve a la universidad para que tengas una casa, un carro. O sea, no hay más nada en este mundo, ¿no? Que una casa y un carro. sí, Digo, son sí, esenciales. sí, sí, Pero claro. es como el chip, ¿no? Y para que tengas un trabajo, pero ¿y por qué yo no puedo ser emprendedor? ¿Por qué no puedo tener una empresa? Tengo que trabajar Correcto. obligatoriamente para alguien más. O sea, es el Exacto. chip en realidad. Yo creo que por eso es que no cambiamos como país, porque nos tienen a todos como borreguitos con la misma idea. Totalmente. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo en lo que estás manifestando. ¿Ok? Qué bien, qué buena reflexión lo que dices tú, porque es interesante mirar también esa perspectiva, la educación y la capacidad de emprendimiento, es cierto, es cierto. Muy bien. ¿Alguien más, por favor, que pueda aportar? No, no. Profe, Adelante. Natalie. Hola, Natalie, ¿cómo Eh, estás? Bien, gracias. Yo creo que ese tema también se refiere a la inversión que se hace en la evolución del conocimiento, tal vez en Ujú, nuevas tecnologías, no sé, en desarrollar el conocimiento, porque obviamente año tras año todo evoluciona, no debería quedarse estancado, que ujú, es lo que desafortunadamente sucede, ¿no? Pero correcto. obviamente hay muchos países que son mucho más desarrollados y sí Ujú, invierten en conocimiento, en el desarrollo del conocimiento. Entonces, tal vez perfecto. creo que se refiere más como a eso. Totalmente, totalmente. Y tú has dado algo, has dicho algo muy, muy acertado. Eh, Inversión, ¿ok? La cuestión no es solamente traer equipos tecnológicos. Tenemos el capital humano capacitado para que responda a esa nueva tecnología que está llegando. Es ahí donde está el detalle. Adelante, Dubán. Bueno, profe, para dar mi pequeño grano de arroz, yo siento que no es solamente lo que se invierta para traer nuevas cosas para enseñar, sino que yo siento, Ujú, yo he visto en Instagram una imagen que siempre me llama bastante la atención que dice que hoy en día uno va a la escuela es para ganar una buena nota en vez de aprender. correcto. Por eso es que se ha dado tanto eso de que los niños, incluyéndome porque yo no soy un viejo y bueno, eso de la copia, uno se copia para ganar una Exacto. nota y Ujú, después de que la maestra vea esa nota, así sea un 3 un 4 un 5 ella solamente te va a esa nota. Después de eso la profesora no te pregunta qué aprendiste del tema o qué te pareció ujú, o si te gustó. Yo siento que se ha perdido esa buena costumbre de que a la escuela se va a aprender, no a ganar una nota. ujú, exactamente.
Muy bien, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Pero hay un factor muy determinante, mi estimado, que a veces tú y yo como estudiantes nos resistimos a ver un profesor diferente, ¿sabes? Bueno, profesor, Adelante. voy a dar mi opinión. A veces, o Exacto, sea, ¿no? nosotros como, ahorita como estudiante vemos ese punto de vista. Yo que soy docente y que he vivido ese tema de que todo tiene que ser como bajo régimen y que los maestros no preguntan el por qué no aprenden o el por qué se aprenden. Es porque, ¿cómo le explico? Porque a nosotros como docentes nos exigen no ponen como una manera militar. Al maestro ya no le dan la facilidad de que el maestro fluya en un salón de clase, que enseñe lo que vive. Por lo menos yo soy una maestra que yo siempre le enseño a mis estudiantes con cosas que ellos ven en la vida diaria con su mamá, con su papá, con lo que ellos puedan relacionarlo. Pero Ujú. ¿qué pasa? Que ¿por qué los maestros no lo hacen? Porque la escuela te dice que uno no tiene tiempo para eso, que uno tiene que enseñar texto, que uno tiene que enseñar los libros, que uno tiene que avanzar. Entonces, a veces no es que seamos nosotros los docentes, sino cómo el ministerio nos pone las cosas. Mire cómo el ministerio ahorita está. Antes nos enseñaban la moneda, era lo principal que se Ujú. enseñaba, sumar, a restar. Ahora que tienen los libros, ahora los libros tienen disque álgebra, tienen figuras geométricas, tienen, entonces sacar el radio, entonces no le enseñamos al niño a cómo utilizar el dinero, a sumarlo, a restarlo, entonces por eso aquí en Panamá se ve mucho ese tema de que los niños no son como antes, por lo menos antes su mamá le daba $1, uno decía que era $1 y que con $1 uno podía comprar cierta cantidad de cosas. Ahora el niño va a la Ujú. tienda y dice, tengo esto. O sea, la persona tiene que saber cuánto tiene el niño y qué le alcanza y qué no le alcanza. O sea, no, ya no tenemos Correcto, esa educación como antes de que los niños aprendían a sumar, a restar y que cuál es el valor de cada moneda. es cierto. Profesor, Adelante, bueno, adelante, profesor, quería dar mi aporte en dos sentidos. Yo creo que adelante. uno, definitivamente, creo que hemos perdido esa enseñanza del pensamiento. Es decir, eh, no se están enseñando, y con tristeza lo digo, a los niños a pensar, a ser críticos, a ser Ujú. analíticos, a tener su propio criterio sobre las cosas. Ujú. Por un lado me parece que es eso. Y este tema me encanta porque precisamente ayer estaba conversando con mi hijo más pequeño, estábamos Ujú. teniendo un debate sobre el tema de la universidad y que él va a hacer, y que él está viendo divisas para hacer dinero y para hacer broker, y yo, ok. Total, Y interesante. le decía, mira, realmente a mí, si tú quieres estudiar para ser electricista, para ser mecánico, para hacer lo que tú quieras ser, realmente eso ya es a tu gusto. Lo que me interesa es que estudies, pero no estudies por complacerme a mí para que me dé un título. Un título Exacto, lo hace una imprenta, y esa imprenta cobra 4 o 5 dólares, pero ese título no dice que tú eres un buen profesional. exactamente. Estudia para Exacto. aprender, estudia para que eso te quede como algo en la vida. Yo creo que nosotros tendemos ahora más que nunca a hacer ejercicio o a invertir Ujú. en gimnasios, a invertir en Correcto. caminadoras, a invertir en Ujú. elíptica, pero ¿cuánto invertimos en nuestro conocimiento? ¿Cuánto invertimos en ejercitar nuestro conocimiento? Total, ¿Cuánto ejercicio hacemos al cerebro en esta total, temporada? Gracias. total. Muy bien, excelente aporte, muy bien, muy bueno. Y concuerdo contigo en lo que estás diciendo, en la reflexión que hace. ¿Cuánto invertimos en nuestro conocimiento? Interesante. Claro, estoy anotando algunas de sus participaciones. Y me gusta esa pregunta. ¿Cuánto invertimos en nuestro conocimiento? Bueno, Mm. profe, hablando respecto a lo que dice el compañero, eh, lo pongo como en punto de mi vida personal. Pues. Por lo Ujú. menos cuando yo estaba en la escuela, mi papá me decía, Ujú. quiero que seas cuadro de honor, quiero que seas distinguida, quiero porque tu hermano es cuadro de honor. Hoy día no Ujú. tenemos una Ujú. buena carrera, pero ¿qué pasó? Mi hermano fue cuadro de honor desde que estuvo en la escuela hasta sexto año, pero hoy día él no sabe administrar su dinero. Hoy día él no sabe manejar su economía, él no sabe cómo manejarse económicamente. Entonces, no le enseñaron eso. O sea, él tiene un título, él tiene una muy buena Sí. carrera, pero él no sabe manejar eso. En cambio, yo
No tengo un trabajo fijo, pero yo sé que con lo que yo tengo yo debo administrarme y yo tengo que hacer. Entonces, como yo le dije a mi papá, ¿viste la diferencia de una persona que fue por honor y no sabe administrarse a una persona que en realidad yo nunca tuve un puesto de cuadro honor, siempre mi promedio fue de 3 y aún así yo estoy y sigo estudiando? O sea, esa es mucho la diferencia. Y él me dice, Chulson, en verdad, que es ver lo que se dice, un título no hace a la persona, lo que hace a la persona es lo que tú aprendes en el transcurso de tu vida diaria. Así es, así es. La verdad que sí. Y fíjate que tú dices algo que es muy realista. Lamentablemente hay gente que puede ser muy bueno en algunas cosas, pero tiene una falencia impresionante en otras y que parece son elementales. Entonces hay gente que le cuestiona, pero si vos eres muy inteligente y vos fuiste tal cosa, ¿por qué tenés tantas cosas, no? O por lo menos conozco casos de gente que ha estado muy exitosa y tiene muchísimos divorcios, por ejemplo, que no viene al caso, pero sí tiene que ver mucho con la economía del conocimiento y vamos a verlo poco a poco. Y me gustaría seguir escuchando otras opiniones. A ver, adelante. Nadie. Muy bien, vamos a ver. Cuando yo le menciono acá también de la economía del conocimiento, es que el conocimiento no solamente, como bien decía el compañero ahorita, es tener un título en la mano. Eso es una consecuencia de él. Pero si pensamos un poquito más allá, de mirar cómo, qué realmente es el conocimiento, qué conozco realmente, quizás el debate puede ser mucho más amplio, ¿no? Porque hoy en día, si nos revisamos, y usted aquí ha mencionado la parte de la educación, si bien es cierto que la educación de nuestra todavía está como que muy estancada en ciertas cosas. Esa es una parte, como decía ahorita la compañera que es docente, mmm, tiene que ver por todas esas exigencias que coloca el ministerio y que tiene que cumplir tal cosa y que quiere cumplir tal cuestión, pero a veces tú y yo como docentes tenemos la capacidad de innovar y ahí es donde viene la palabra de la innovación. ¿Qué somos capaces de innovar? ¿A qué llamamos la innovación? Yo creo que es necesario que ustedes y yo empecemos a clarificar varios conceptos para llegar realmente a qué es el conocimiento. ¿Ok? Porque eso es importante tenerlo en cuenta. Una persona, por favor, que me lea eh, esta frase, por favor. Yo, profesor. Adelante. En una economía del conocimiento, la selección natural favorece a las organizaciones que pueden aprovechar más eficazmente y coordinar la energía intelectual colectiva y la capacidad creativa. Muy bien. Dice que es interesante lo que afirma acá. En una economía del conocimiento, lo que favorece es la energía intelectual colectiva, es decir, todo lo que estamos conformados en las organizaciones y la capacidad creativa. La pregunta que yo me hago todos los días cuando me toca dar clase y en mi vida personal me la hago, ¿qué es ser creativo? ¿A qué llamamos nosotros creatividad? ¿Mm? ¿A qué llamamos creatividad, mi gente? Porque la creatividad tiene muchos conceptos, múltiples respuestas, pero la experiencia es única. ¿Sí? A veces sentimos que no somos creativos porque no inventamos algo de la nada. Cuando muchas veces lo creativo es cómo creamos nuevas experiencias partiendo de lo que ya tenemos y de lo que ya somos. Para mí eso es la creatividad. Cuando miramos esta capacidad de aprovechar intelectualmente lo que tenemos como pueblo, como nación, como personas, como familia, como lo que tenemos, pues. La intelectualidad no es el consumir demasiado eh, texto, qué sé yo. La intelectualidad es la capacidad y la habilidad, y así lo entiendo mi persona, y así la experiencia me lo ha enseñado, y luego que uno ha estudiado y leído y comprobado teorías como la de Daniel Goleman, la inteligencia emocional. Podemos hablar un poco también de Gardner y su inteligencia múltiple. O sea, cuando empezamos a notar que la inteligencia como no es ya como el recorrían anteriormente a pensar que el chico dotado es el que sacaba 5 sobre 5 y esa era la persona más inteligente.
como decía la compañera acá, la capacidad intelectual también se mide ahora cómo resolvemos las habilidades de la vida, cómo administro mi presupuesto, cómo soy exitoso en medio de las dificultades, cómo logro equilibrar lo que vivo, lo que tengo, lo que siento. ¿Mm? Como dije ahorita, he conocido gente muy preparada, pero entonces en su vida personal, como dice un pregón por ahí, es luz en la calle, pero oscuridad en la casa. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Si esta persona es tan inteligente, si esta persona es tan, no sé, yo le bromeo a mucha gente así, es una NASA ambulante, ¿por qué tiene atrás otro desastre en su vida? ¿Por qué las personas no pueden tener un equilibrio? Ustedes que van a estudiar psicología, que se están formando ya en este mundo, ¿cómo debemos los seres humanos cultivar los afectos y las emociones? ¿Ustedes creen que hoy por hoy la sociedad está más reactiva que nunca? ¿Ustedes sienten que la sociedad se está viviendo con más violencia que nunca? Les pregunto. A ver, ¿quién me puede responder? A ver. Profesora, ¿en serio te va a preguntar eso? Con tanta cosa que se vive todos los días, de que alguien peleó con alguien, que alguien peleó con alguien, o sea, literalmente yo, en mi punto de vista, pues no sé en los tiempos de antes, porque no tengo mucho, no sé, o sea, yo siento que a lo que yo vivía antes era un mundo de que todo era tranquilo, todo era calmado, pero ya ahora como que la gente no se soporta en la calle, pues. O sea, todo es agresión, todo es violencia. Y no nos vamos lejos, profe. ¿Perdón? Mire, en Colón, todos los días hay muertos, todos los días hay balas, San Miguelito se forman las balaceras. O sea, a veces yo me quedo pensando como que, Dios mío, ¿qué ganan con hacer eso? Creyendo o llevando o defendiendo una banda que al final de cuentas la banda no sufre, sufre tu mamá. Y la banda no te va a pagar ni tan siquiera el sepelio, tu mamá tiene que correr con todo eso y sacar plata de donde no la tiene para pagarte a ti los gastos médicos, porque aparte que te balean, vas a poner tu mamá. La que corre es mamá. Pero a eso que defiendes no te da ni tan siquiera un real. Después te recuperas, vuelves y defiendes y ya te matan. Por estar llevando el nombre de una banda defendiendo a tal hombre. Cierto, muy cierto lo que dice, muy cierto. Profe. Pues, adelante. Sí, no, y aparte, lo hablo por mí, yo tengo 12 años en Panamá y hace 12 años que yo llegué, yo salía a cualquier hora, yo podía salir a las 11 de la noche, de aquí de mi casa al parque que me queda a una calle, 2 calles, y yo no me preocupaba por absolutamente nada, iba con mi celular, nada. Actualmente yo no soy capaz de hacer eso. Entonces, claro, se crea un miedo porque uno ve las noticias, uno escucha cosas que han sucedido, entonces se crea un miedo, inevitablemente. Exactamente. Ahí donde está una clave que tú dejaste de decir, yo lo tengo aquí anotado en la clase de hoy. A veces se nos educa para el miedo y esa responsabilidad lo hacen los medios de comunicación social orquestados por los grandes poderes de la nación. ¿Okay? Bien. Hoy en día da hasta miedo, profe, dejar una chancleta fuera de la casa. Es cierto, muy cierto. Edgardo, ¿ibas a comentar algo? Tiene la mano levantada, Edgardo Casal. ¿No? Ok. Es cierto, ya hoy en día uno vive con cierta zozobra, pero ahí es donde yo me pregunto y volvemos a hablar de la economía del conocimiento. Si vamos a ponerlo entonces en la perspectiva de que supuestamente hoy estamos bajo la cultura, la tecnología, y hoy supuestamente estamos conociendo muchas más realidades y estamos viendo otras facetas de la vida, ¿por qué entonces seguimos recurriendo al miedo? ¿Y por qué seguimos educándonos como que no podemos hacer las cosas bien? Cuando digo esto, ¿a qué me refiero? En la economía del conocimiento, cuando uno mira la experiencia de otros países, y no es cuestión de comparación, es cuestión de mirar, de contemplar, de hacer ver que si ellos pueden, nosotros también. Y ciertamente la educación tiene un papel y juega un factor determinante en todo esto. La educación no es solamente transmitir un poco de contenido,
La educación también es despertar y enseñar a la vida. Educar para la vida es lo que nos hace falta. Pero que es educar para la vida no significa que no va a existir problema. Creo que cada día estoy convencido de que educar y la economía del conocimiento es hacer ver que un país se desarrolla cuando tenemos mejores personas formadas, cuando tenemos mejores personas con capacidad intelectual de poder responder, perdón, de poder responder a las exigencias que cada día la sociedad nos va poniendo. Ejemplo, usted lo acaban de decir, de la delincuencia. Educar para la vida también significa, y educarse para la economía del conocimiento significa que nosotros no somos una isla, que si bien es cierto estamos conectados con el avance del mundo, también es mucho más cierto que nosotros tenemos la capacidad como país y como sociedad de resguardar nuestra idiosincrasia. Si hablamos que estamos en un mundo globalizado, entonces estamos enfrentándonos a la situación de que cada país va desarrollando su propia estrategia interna de desarrollo intelectual. Miren, mi gente buena, en estos días verá un reportaje de Japón, la educación de Japón. Para el profesor Daniel Brito no existe sistema educativo perfecto, pero sí existe sistema educativo perfectible, es decir, que se puede mejorar día tras día. Cuando la educación se hace plena, o la educación se hace noble y se hace exitosa, cuando responde a las exigencias que la sociedad necesita. Cuando respondemos, la educación responde a esas inquietudes que la sociedad necesita. Esa es la verdadera educación. Y mirando ese reportaje de Japón, la gran exigencia que le están colocando a la educación es que los chicos aprendan a tener, uno, en su materia, finanzas, cómo administrar su presupuesto, cómo ser personas exitosas. Otra cosa que me veía era cómo educar a los chicos en conocer varios idiomas, de manera que el niño salga preparado con una visión multicultural, que el mundo es multicultural. Le ponían como idioma el inglés, el francés, el español, su propia lengua nativa, obviamente, y alguna otra más que ellos quisieran seleccionar por libre inquietud. Cuando miras el mundo como una multiculturalidad, te das cuenta de lo necesario que es crecer como país. Y eso es economía de conocimiento. Nosotros tenemos todavía muchos años luz porque no queremos cambiar la educación. ¿Ok? Si miramos hoy nuestra economía de conocimiento como país, ¿cuál es el pilar que sostiene la economía de Panamá para nosotros? Les pregunto. ¿Cuál es el pilar que nos da de comer? Sí, vamos a hablarlo de manera muy criolla. ¿Quién nos da de comer a nosotros como país? ¿Cuál es ese elemento de estructura que mueve la economía del país? ¿Cuál es? Les pregunto. Habla de cuál es el principal ingreso del país. Ajá, correcto. El turismo, el canal. El turismo, pero el turismo yo lo pondría como segundo plano o tercer plano. Pero en primer plano está el canal. La banca. No, el canal. Digo, sí, el canal, exacto. El canal de Panamá. Miramos un poquito del canal de Panamá. ¿Quiénes ingresan al canal de Panamá? ¿Cuál es la estructura que tiene? ¿Cuál es el perfil que se le pide a las personas que entran al canal de Panamá? A ver. ¿Alguien me puede decir? ¿Me puede ayudar a reflexionar sobre eso para que podamos entender qué es la economía del conocimiento? ¿Quiénes son las mejores? O sea, tiene que tener un perfil alto las personas que entran al canal de Panamá. Sus prácticos. Yo digo, profe, que depende del cargo. Ajá. Depende del cargo en el que tú entres, ahí la exigencia que vas a tener en el currículum. Obviamente ellos no van a entrar a cualquiera, porque ahí los equipos que se manejan, tú tienes que saber qué equipo manejas y cómo lo manejas, y en varias áreas. Exacto. Entonces, estamos hablando, ahí podemos ver el ejemplo de que en esa sociedad llamada Canal de Panamá se vive la economía del conocimiento. Las personas que ingresan por el perfil que tengan, van a ser asesoradas y van a ser guiadas por las personas que tienen más experiencia. Eso es lo que se conoce como economía del conocimiento. ¿Por qué una empresa nacional que tiene éxito aplicando la economía del conocimiento, por qué en nuestra sociedad panameña no somos capaces de unir también esos esfuerzos y mirar la educación
como el tesoro más preciado que tenemos que tener. Aquí el tema de la economía del conocimiento no es si depende solamente para los nacionales o los extranjeros. Eso no es la economía del conocimiento. La economía del conocimiento es aquella que me permite ampliar mis horizontes. Yo no sé ustedes, pero cada día me siento más preocupado por Panamá. Cada día siento que me preocupa mucho porque estamos llegando a un límite en donde la intolerancia política se está haciendo muy fuerte. Y me preocupa como persona, como ciudadano, como papá, como profesor, como todo. Porque a veces uno se cuestiona, y cuando toca este tema de economía y conocimiento, yo me cuestiono, ¿para qué me paro frente a un salón de clase a decirle a la persona, anímese a estudiar? Y a la vuelta de la esquina vemos que ya la plata no te rinde para un súper. Cuando vas a la vuelta de la esquina, la delincuencia está creciendo. Cuando mira que la pobreza cada día se está haciendo más extendida en nuestro país. Cuando mira que los ricos son más ricos. Y cuando mira que los políticos son tan indiferentes a la realidad panameña. A mí me cuesta a veces decir, como docente me cuestiono. Y tener 18 años como docente me cuestiono aún más. Me pregunto todos los días, ¿vale la pena pararse uno a venir a dar clase? ¿De qué conocimiento estoy hablando? ¿De la teoría o de la práctica? ¿Cómo puedo educar a mis muchachos, a mi gente, para que miremos la vida de forma diferente y podamos ser agentes de cambio? Pregunto. Son preocupaciones personales y cuando hablo de economía, conocimiento es un tema que me gusta muchísimo, que lo leo, que lo practico y que en mi investigación ha sido fundamental. Cuando miro la economía del conocimiento, no solamente la economía es esto, es también esto y es esto, señores. Ustedes como personas que están estudiando psicología, adelante. Yo Disculpa. digo que de la práctica, profe, porque de la teoría nadie está para escuchar a alguien que venga que sí, háblale. Si tú practicas, poco a poco notarás el cambio. Obviamente si la otra persona también quiere cambiar. Porque de qué vale que tú quieras practicar el cambio si la otra persona está terca en quedarse en el mismo lado. Es mejor no perder su tiempo y valorar a otros que sí quieren cambiar de vida o cambiar de lugar. Exactamente. Fíjate que tú dices algo muy cierto. Quizás el problema no es solamente la educación, sino también el problema cultural de nosotros. Yo siento que cada día la generación que viene detrás de nosotros va a ser una generación que le va a hacer cuesta arriba adaptarse a muchas cosas. Porque yo no soy detractor de las redes sociales. Me gustan las redes sociales. Las uso. Pero cada día siento que hay muchachos que llegan a las redes sociales sin un mínimo criterio personal. Y va consumiendo, en el buen sentido de la palabra consumir, va consumiendo todo ese mensaje que va dando. Yo siento que los chicos hoy más que nunca ven que todo es fácil y que no hay esfuerzo. Yo siento que a veces estamos dándole de herencia a los chicos que todo con el mínimo esfuerzo es posible. Y eso es un poco la preventa que hacen las redes sociales. Y nosotros, los que son padres, educadores, tenemos un trabajo muy fuerte. Porque estamos recibiendo una sociedad, unos chicos que vienen con esa cultura de la inmediatez. Lo que no me da a corto plazo no existe. No lo digo, no lo veo. Lo minimizo. Y resulta que la vida, tanto tuya como mía, o la vida en general, no es de minimizar las cosas y no es de inmediatez. Hay proyectos en la vida que tienen su etapa a corto, a mediano y a largo plazo. ¿O estoy equivocado, gente buena? Me pregunto. Es muy real, profe. La gente ahora quiere hacer todo sin el mayor esfuerzo. Es como, me recuerda mucho a esta conducta actual que tienen muchas mujeres, que el tema ese de conseguirse un sugar. Sí, que es un afán por conseguir un tipo que les dé todo y uno les pregunta, ajá, ¿y cuál es tu aspiración? Ay, yo quiero un hombre que me mantenga, que tenga dinero y yo me quedo por dentro, obviamente, pues yo no le voy a decir en su cara cuántas neuronas tienes, pero o sea, uno se queda pensando, ¿y tú no quieres ser tú la del dinero? O sea, ¿por qué quieres un hombre que tenga carro? Mejor tener tú tu carro. ¿Por qué quieres un hombre que tenga una mansión? Mejor ten tu mansión.
O sea, Exacto. estudia, hazte profesional, sé alguien en la vida, produce tu dinero y sé independiente. Pero quieren todo es sin el mayor esfuerzo. No entiendo esa manera de pensar. Ujú. Exacto. Fíjate que tú dices algo muy cierto y lo noto. Lo he notado con, con gente muy conocida también, ¿no? Y como dices tú, uno queda con puntos suspensivos. Adelante, Edgar. Creo que había levantado la mano Edgar y después viene Mel. Aileen, adelante. Bueno, Eh, pero adelante, hablando Mel. yo, creo que es verdad lo que dice la compañera de que hoy en día las personas quieren todo a la primera, pues. Si algo no me salió bien a la primera, ya no lo intento más. O ven a Ujú, personas que tienen empresas, negocios y dicen, ojalá yo llegara a ser así. O ujú, qué bien las personas que heredan negocios, etcétera. Y es mentira que lo heredan porque atrás de eso la persona por lo menos tiene que tener un título que tenga que ver con la empresa para poder seguir, porque si no, no acabaría. Entonces es como una vez escuché que decían que el pobre sigue siendo pobre y el rico sigue siendo rico, porque todas las Ajá. personas que tienen dinero van a ver a sus padres en ambición y van a seguir creciendo. Mientras el Ujú. pobre quiere seguir viendo y esperando que le lleguen las cosas en la mano. Así es. Así es. Eh, yo creo que tocas un punto interesante y a continuación voy a presentar un video. Y qué bueno, Mel, porque me hace la antesala para el video. Yo soy partidario y estoy ganado a la idea de que muchísimas veces, muchas de las cosas que nosotros tenemos o no tenemos, sí, se debe al uso del lenguaje. Se debe a cómo nosotros decimos las cosas, cómo las decimos y qué decimos al respecto. Ustedes dirán, eso no tiene nada que ver. Pues sí, en la economía del conocimiento tiene mucho que ver. ¿Cómo yo defino la economía? ¿Qué defino como tangible para mí, ¿no? Lo que me hace próspero. Y quizás nos desgastamos muchísimo tiempo en la vida añorando tener una cuenta bancaria de 50.000, 500.000, 2.000 millones de dólares, no sé, la que sea. Pero la pregunta es, nos desgastamos en algo que sabemos que no lo vamos a alcanzar, pero seguimos frustrados con él. ¿Por qué no miramos y decimos, lo poco que tengo voy a multiplicarlo en? No sé quién fue el compañero que habló ahorita de los brokers, algo así por el estilo. Pero ciertamente si un niño se piensa a conectarse con la capacidad de tener una inteligencia financiera espectacular. El detalle no es que no, con los que no, o sea, el detalle está en que no renuncia a su proyecto personal como es estudiar, pero qué bueno que aplique otras estrategias que le permita progresar. Eso es válido y eso es necesario, educar a nuestros hijos en la visión de una actitud financiera grande. Voy a dar un momentico para entonces presentarle el video que deseo hablar, proyectarles. Pues nada, me gustaría que está en la plataforma también, pero a ver, puedo presentar acá la versión chica y espero una pequeña intervención más de ustedes en el día de hoy, que estoy así como que asombrado. ¿Mm? A ver, me avisan cuando se logre ver, por favor, para ponerle sonido a la. Ya Ya se se ve, ve, profe. profe. ¿Sí? ¿Me pueden avisar, por favor, si se ve? ¿O se Soy Luis escucha? Castellanos, soy doctor en filosofía pura e Sí, se investigador. escucha, profe, Me Se apasiona. perfecto. escucha. Se escucha, perfecto. Entonces, denme un tantito acá para ponernos en pantalla grande. No, perfecto. Vamos a ver entonces. Soy Luis Castellanos, soy doctor en filosofía pura e investigador. Me apasiona el mundo de las palabras e investigo cómo las palabras funcionan en el cerebro. Cuida tus palabras y ellas cuidarán de ti. Luis, me llamo Juan Carlos Orvás. Soy profesor de un instituto público de aquí de Madrid, el IES Profesor Julio Pérez, y soy padre. ¿Qué es el lenguaje positivo? Las palabras construyen todos los días nuestros relatos, forjan nuestra personalidad, forjan nuestra memoria, forjan nuestra capacidad de ver el mundo. Las palabras positivas lo que hacen es
enseñarnos a ver el lado favorable de ese mundo. Nos ayuda de alguna manera a protegernos de la vida que vamos a poder tener en un futuro con el propio lenguaje que nos va a acompañar hasta el último día de nuestra vida. Nos ayuda también a entender nuestra propia historia, nuestra propia narración, porque las palabras construyen todos los días nuestros relatos. Nosotros construimos la personalidad palabra a palabra, construimos nuestra memoria palabra a palabra, construimos nuestros sueños palabra a palabra. Por tanto, lo que está aportando es que nuestra personalidad, aquello que nosotros vamos a hacer en un presente y en un futuro, va a construirse con unas palabras que nos pueden ayudar. Aporta además otras herramientas más importantes todavía. Aporta la capacidad del cerebro de ser más rápido, de estar más atento, de estar más concentrado. Aporta energía, aporta creatividad. Eso es lo que hace. Lo más importante del lenguaje y del lenguaje positivo y de las palabras positivas es que te están dando una energía que antes no sabíamos que venía del lenguaje y ahora sí sabemos que viene del lenguaje. Y eso es muy importante para los chavales. Es decir, que se den cuenta que su propio lenguaje activa la vida. Kahneman dice, Daniel Kahneman, que es premio Nobel de Economía y es psicólogo, el primer psicólogo que en el año 2002 le dieron un premio Nobel de Economía. Y él en una frase que dice que a lo que más nos importa a todos los seres humanos es la historia de nuestra vida. Y lo que más deseamos es que la historia de nuestra vida sea una buena historia con un protagonista decoroso. Eso es lo que queremos, tener una buena historia con un protagonista decoroso. ¿Qué es el lenguaje positivo? La capacidad de construir buenas historias. ¿Y qué efecto tienen las palabras? Porque tanto las palabras positivas como las negativas, ¿qué efecto tienen en el cerebro? Las negativas comprimen, digamos, de alguna manera, lo que hacen es que te reducen tu campo de visión del mundo. ¿Qué hace lo positivo? Lo contrario. Es un tiempo de reacción en el cerebro mucho más rápido, te hace estar mucho más atento, te hace estar mucho más concentrado, te hace ser más inteligente, te hace buscar recursos creativos en la vida. Te abre la vida. La inteligencia es nuestra capacidad de encontrar futuro. Pues, en definitiva, el lenguaje positivo es la capacidad de encontrar futuro diferente al que hoy en día tenemos. ¿Qué palabras escogerías como palabras importantes en educación? Hay una palabra que me parece fundamental, socialmente, y no solamente ya a nivel educativo, que yo creo que puede transformar todo, y además es la que hace que seamos seres creativos. Y esa palabra es sí. Todo el mundo siempre se empeña en el no. El sí es la palabra que te da poder. Es decir, el sí es que si yo te digo sí a ti a algo, tú y yo construiremos algo. Tu cerebro reaccionará y se abrirá. Abrirá puertas. Si siempre digo no a la primera, lo que estoy haciendo es sellar mi cerebro de una manera. No permitiré que sea creativo y a ti tampoco te permitiré ser creativo. El sí es la primera propuesta que nosotros tenemos que hacer. Construye puentes. El sí es la palabra fundamental en el ser humano. Es decir, el sí a la curiosidad, el sí a la admiración, el sí a estar contigo, el sí a compartir la vida, el sí a muchísimas cosas. El no ya te ha cerrado la puerta. Las palabras duelen, son físicas. Es decir, cuando sientes alegría, ¿dónde sientes la alegría? ¿En qué parte del cuerpo? Claro, tu sistema nervioso, tu cerebro está dando órdenes, impacta y de repente ¡vas! Nos llega, nos somatiza y la alegría la sentimos, pues nos da energía, la sentimos en el pecho, como dicen algunos, en el estómago. Pero ¿dónde sientes la tristeza? ¿O dónde sientes cuando alguien te ha dicho que eres un inútil, que eres un fracasado, que no lo vas a conseguir, que no sirves para nada, que por ese camino no vas a llegar a ningún sitio? ¿Cómo te vas a ganar la vida? ¿Cómo lo vas sintiendo? Entonces, claro, de repente también lo sientes. Y de repente sientes que el estómago se te encoge. Y de repente sientes que te tiemblan las piernas. Y que un no pues, te hace mucho daño. Porque las palabras son físicas. Funcionan en el cerebro, y eso son nuestras investigaciones, y funcionan en tu cuerpo. Te sanan, y te duelen. Sanan y duelen. Las palabras lo que hacen es que construyen historias. Una historia puede salvar tu vida, por lo tanto las palabras salvan vidas. Bien, ¿alguna persona que me pueda comentar algo del video y cómo lo podemos conectar con el tema que estamos desarrollando en el día de hoy? ¿Me pueden explicar? ¿Alguien que se atreva? Por favor. ¿No? ¿Nadie? Pues, no sé, me parece que bueno, que el video nos habla algo bien claro sobre el lenguaje positivo y cómo este lenguaje positivo nos puede abrir también una economía del conocimiento. En la medida, algo decía Luis Castellano, que me pareció interesante. La inteligencia es la cualidad de buscar futuro.
Y ese futuro no es algo incierto. Sencillamente es la capacidad también de mirar lo que yo deseo lograr. Y eso hace la filosofía, mi gente. Bueno, la filosofía busca cuestionar. La filosofía, en ese cuestionamiento, lo que desea es que tú y yo podamos ir descubriendo que lo que conocemos hoy puede abrir puertas, que lo que conocemos hoy también se puede conectar más adelante, puede engrandecerse, puede ampliarse, porque el conocimiento no se encasilla, el conocimiento no se reduce. Y en la medida que el ser humano va generando mucho más propuestas, va abriendo los horizontes de su propia, de su dimensión humana y va abordando el mundo, en esa medida puede darle significado diferente. ¿Ok? En esa medida el ser humano también tiene la capacidad de construir nuevas historias. Y construcción en el sentido de que hoy puedo entender algo, pero más adelante lo puedo conquistar, lo puedo ampliar. Es decir, en el caso del coronavirus, nadie sabía de la pandemia hasta que lo estamos viviendo. Nadie habíamos tenido la experiencia hace 60, 80 años, no sé ahorita exactamente la fecha, pero cuando se pasó la peste en España, pero hoy estamos teniendo otra experiencia y hoy se está viendo otra manera de conocer el mundo, de conocerlo nosotros mismos, de cómo superamos la ansiedad, de cómo superamos la convivencia en la casa, y eso es conocimiento. Y la economía del conocimiento tiene que ver también como país vamos asumiendo las responsabilidades, los retos que la sociedad nos va planteando. En ese sentido, lo que creo que el video también nos habla de Luis Castellano y el texto que van a leer ustedes, es darle una mirada diferente al conocimiento. No es, o sea, cuando yo digo afirmo de que no es el título que te hace mejor darte conocimiento, no estoy renegando que tú estudies. Lo que quiero llamar la atención es que si vas a tener un título, marca la diferencia en tu ser profesional. Es decir, si vas a ser un psicólogo, que sea un psicólogo que sea capaz de brindar alternativas a las personas y que tu propio saber se convierta en un hacer, pero también que ingrese en ese ser interno que tú y yo tenemos. ¿Ok? Entonces, quiero que ustedes miremos esto de la economía del conocimiento porque va a ser parte de un compartir, que podamos mirar más allá más allá de la frontera que tú y yo estamos acostumbrados a atravesar. Me dice cuando se vea, por favor, la lámina. ¿Se logra ver o no? Sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Se ve. Bien, ¿qué entendemos hoy por conocimiento? Algunas frases, algunas cosas interesantes. Quizá aquí alguna frase muy filosófica, pero bueno. Decía Ferrater Mora, hace en el año 1984, hace bastante tiempo, pero interesante. Dice, el conocimiento se refiere al hecho de aprender, es decir, de capturarlo, el acto por el cual un sujeto aprende un objeto. Si miramos nuestro proceso de formación, la palabra objeto se refiere a toda la experiencia humana que vamos teniendo desde lo que estamos en la escuela, desde nuestras comunidades, desde nuestro hogar, incluso dentro del mundo espiritual, si así está la iglesia. Todo lo que rodea nuestro ser, nuestro entorno, todo lo que nosotros vamos, o sea, nos relacionamos, de una u otra manera siempre estamos teniendo conocimiento. Un ejemplo de ello cuando vamos a la playa, cuando aprendemos a nadar, cuando aprendemos a valorar un amanecer, cuando sabemos lo que es bueno o malo, cuando sabemos que algo es dulce o agrio, cuando descubrimos lo que es la traición, lo que es el perdón, lo que es amar, lo que es odiar. Eso se refiere al hecho de aprender, es decir, no te lo da algo mecánico, te lo vas dando la experiencia, la vida, ¿ok? Perdón, el día a día. Indicar que el objeto es trascendente al sujeto no significa decir que hay una realidad independiente de todo sujeto. Es decir, hay realidades que nos superan, hay situaciones que nos superan, pero eso no significa que no podamos llegar en un momento determinado a alcanzar el conocimiento de esa realidad. Por ejemplo, el perdón. ¿Para ustedes perdonar es fácil o es difícil? Les pregunto. Depende. Depende Muy difícil, profesor. A ver. A mí me es fácil. Yo siento que a veces el perdón te libera tanto a ti como a la otra persona, pero si es algo muy, muy grave, me cuesta un poquito. ¿A qué llamas tú grave? ¿Una traición? Por ejemplo. Tipo, sí, una traición muy grave, o sea,
como que te haya robado algo muy importante o algo así. Ujú, Ajá. perfecto. Y tampoco es como que no lo perdone, sino que me cuesta más. Exacto. Cuesta un poco más, muy cierto. Pero eso no significa que en algún momento tú puedas ejercer el perdón, es decir, accionar el perdón. ¿Sí? Eso es lo que se refiere aquí a la frase que dice que el objeto es trascendente, nos puede superar en cierta medida. Quizás hay situaciones como el caso, hablo de perdón por simplemente poner una referencia, pero también incluso si lo queremos tomando el contexto de esta semana, incluso hasta Dios puede ser una experiencia muy trascendente. O sea, lo que conozcamos de Dios no nos acerca o no nos aleja de su realidad, de su esencia, pero nos permite llegar a conocerlo. Entonces un poco de eso, ese significado, ¿no? O también cuando la experiencia del amor, ¿por qué no? La capacidad de amar. Quizá muchos de nosotros hemos tenido experiencia, me hemos enamorado desde chico, desde adolescente, y la experiencia de amor, de enamorarse cuando eras adolescente no es la misma después de adulto. Hay otras vivencias, hay otra manera de contemplar la experiencia de amar, y así sucesivamente. ¿Ok? Acá dice que el aprender el objeto, es decir, lo que aprende, lo que capturas, esta está de alguna manera en el sujeto. Es decir, mi intención de querer conocer, mi intención de querer superarme en la vida, mi intención de querer siempre cerrar ciclo, eso es lo que se quiere ver de esta manera. Está en mí, el conocimiento está afuera, sí y no, pero el conocimiento está más en mí porque soy yo el que me conecto con lo que existe a mi alrededor. Soy yo el que le voy dando sentido y significado a cada experiencia que voy teniendo. Puedo decir, esto no me gusta, esto sí me gusta. Puedo tener la capacidad de decir qué me permite amar, qué puedo permitir no amarme, qué me permite hacer daño y qué no me permite no hacerme daño. Eso es lo que está refiriéndose a esta frase acá. O sea, de una otra manera somos nosotros los que tenemos la habilidad como personas, como seres humanos, como seres racionales, de despertar el conocimiento. Por eso, a mí me cuesta creer muchísimo en las personas que dicen es que yo no soy bueno para nada, es que yo soy muy bruto, es que yo soy esto. Cuando tú y yo empezamos a ponernos mucho, miremos un poco este video que acabamos de contemplar ahorita. A ti y a mí nos enseñan o nos educan muchas veces para lo negativo, para el no, muy poco se nos educa para el sí. Y es lo que importante que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Hay un currículo oculto y ese currículo oculto es que necesitamos rescatar, el poder hablar, el poder decir las cosas, el poder soñar, el poder anhelar una forma diferente. Adelante, ¿quién fue que levantó? Denis, adelante. Yo que sí iba a decir que también es como, no me acuerdo, que es como un mensaje subliminal que tú mismo te das. Si tú te repites varias veces que tú no eres capaz, eso es lo que tú mismo vas a hacer, no vas a ser capaz de eso. Pero si te repite todo lo contrario, aunque se ve imposible, si eres capaz, es como, no sé si he escuchado los audios subliminales, pero no están, o sea, es como eso, pues. Uh-huh. Sí, totalmente. Ciertamente el lenguaje positivo no es decirnos frases, ay, mira, que sí, mañana, vivir de ilusión óptica. Un lenguaje positivo es también mirar las realidades con optimismo, es decir, bueno, hoy me tocó vivir esta experiencia, me voy a levantar, voy a seguir para adelante. Nosotros acá en Panamá usamos una frase muy bonita, vamos para adelante. Yo digo bonita porque a veces como que no la valoramos, vamos para adelante, vamos a pesar de. Y si lo apropiamos, si lo aprendemos en la palabra que está allí, puede significar muchas cosas, porque nos puede abrir la puerta para superar los miedos, los esques, para superar aquellas situaciones de negatividad que estamos acostumbrados. A entender y tomar conciencia que la economía del conocimiento es posible y que la economía del conocimiento no está restringida para privilegiados, está abierta para todos. ¿Okay? Yo no sé ustedes si han tenido la bendición de viajar a otro país, pero cuando tú caminas las calles de otros países, tú te miras y tú dices, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Te reta, la vida te reta. Cuesta mucho entender por qué nosotros estamos tan estancados. A mí me cuesta creer muchísimo
O yo no me creo el cuento, mi gente, que diga que somos un país rico y terminamos siendo un país pobre. Eso no me lo creo. Es difícil. Es difícil. Es como vivir bajo la mentira. Soy rico, pero a la vez soy pobre. No, eso no es posible. Y perdóname que no estoy diciendo nada de politiquera, en economía y conocimiento. Cuando tú viajas a otro país y mira que otros países pueden desarrollarse, mira que hay pobreza, sí, pero minimizada, brother. Donde hay cosas que tú dices, bueno, todo el mundo tiene la capacidad de llegar a, pero bueno, no todos llegamos, pero hay posibilidades. Porque en otros países un salario mínimo no se convierte en minimizar mi dignidad de persona. Un salario mínimo no tiene que representarse en que tú tengas que vivir mínimamente, limitado. El salario mínimo porque tiene una escalafón que te va a permitir alcanzar tal cosa, pero el salario mínimo no tiene que ser vivir de prácticamente faltando 5 días para la quincena pidiendo auxilio, ¿no? Eso no significa el salario mínimo. Sin embargo, en nuestra cultura, salario mínimo significa cada día que somos menos personas. Entonces, cuando tú miras estas realidades, tú te sigues cuestionando. Y miro al país como una potencia de conocimiento. Aunque la gente hable, diga que el panameño es flojo, yo siento que hay mucha gente con ganas de superarse. Y para muestra a ustedes que están acá. Cuando la gente dice que a los panameños no les gusta leer, bueno, será vos que no te gusta leer, pero mira más adelante y verás que vas a encontrar otra gente que sí lee. ¿Eh? Entonces, son cuestiones que a veces también los medios de comunicación social de una u otra manera nos hace tener un prejuicio tan bajo de nuestra propia realidad que nos desmotiva. Si hay delincuencia, obviamente que hay delincuencia, pero ¿dónde está el Estado que no contrarresta la delincuencia? ¿O qué busca el Estado para permitir que la delincuencia crezca cuando somos un país súper chico y la delincuencia puede estar frenada por todos los lados que tú quieras? Ahí donde uno dice, nos falta crecer, nos falta tener conocimiento. Nos hace falta tener conocimiento para tener la voluntad de decir no a mucha propuesta politiquera cuando mira que la economía está más mal. Me sigue. Y eso es lo que hace la filosofía. Mirar el conocimiento como capacidad liberadora. El conocimiento nos libera de sentimiento de culpa, nos libera de sentimiento de que, bueno, yo no puedo, nos libera del sentimiento de vivir siempre de victimizaciones, nos libera de la capacidad de ser un zombie existencial y nos libera de la capacidad de los miedos y la desesperanza. Eso es tener conocimiento. Cuando yo conozco, tengo claro mi panorama, mi norte, a pesar de que llueva, a pesar de que pueda pasar ese momento de tormenta, yo estoy parado ahí. Eso es tener conocimiento. También el tener conocimiento significa que aunque yo me venga al suelo, me puedo levantar. Y eso es lo que hace la filosofía, mi gente. La filosofía despierta conciencia, te invita a tener un pensamiento crítico y darte cuenta que no todo es negro. También hay blanco, azul, amarillo, rojo, verde y morado. Aquí dice una frase, el sujeto es la persona que conoce. Se llama también sujeto conocente, el hombre el ser humano que es capaz de abrirse totalmente al conocimiento. A mí me duele mucho escuchar jóvenes a diario, cuando uno mira, jóvenes que te dicen, yo no sé qué voy a hacer después que me voy del colegio. No lo sé. A mí me preocupa, me dice, bueno, está bien que de repente no tengas una mínima idea, pero que tú no sepas nada, que tú ni siquiera te digas, mire, no te animas a hacer esto, no. Y te animas a hacer, no. Y mira qué tal, no. A mí me duele ver jóvenes perdiendo el tiempo, metido en una pantalla. A mí me asombra, me cuesta verlo. ¿Sí? Y creo que ciertamente uno de los grandes problemas que se nos presenta a la hora de conocer qué es la verdad. ¿Qué es la verdad para nosotros? Y muchas personas, sobre todo en la dimensión de las parejas, siempre dicen, dime la verdad, aunque me duela. Aunque me duela, dime la verdad. Es una frase tan bonita, pero que destruye. Porque la verdad no es para matar a nadie. La verdad es para liberar a alguien. Y eso hace el conocimiento. Llegarnos a una verdad, conocer la verdad de algo. ¿Sí?
Para mí la economía del conocimiento se refiere a esta imagen que encontré por allí. Es eso, mi gente. Por ahí decía alguien ahorita, no está, lo copié aquí, invertir en el conocimiento. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes invierten un libro en el año? ¿Cuántos libros se compran en un año, en el año 2020? ¿Cuántos libros compraron? ¿Alguno puede responder? Yo uno, profesor. Uno. Qué bien. Yo como 3, pero nada más he terminado uno. Bueno, lo interesante no es solamente comprar, lo interesante es que lo que yo compre, quizás no lo pueda leer al momento, pero estoy consciente que lo puedo usar más adelante y me puede servir de utilidad. Eso es lo importante de invertir en conocimiento. ¿Cuántos cursos me puedo hacer en el año, si mi presupuesto me lo permite, para perfeccionar mi inglés, para perfeccionar mi uso de herramientas tecnológicas, para tal cosa? O sea, eso, mi gente buena, es la economía del conocimiento. Sentirme mejor preparado, tener mejor habilidad para enfrentar las exigencias que la sociedad va colocando día tras día. La economía del conocimiento es la capacidad que un país tiene para ir a la par de todo y cada una de esas exigencias que el mundo va colocando. Estamos en un mundo globalizado, estamos en un mundo conectado. Para muestra, lo vemos, el celular y como esta pandemia que estamos padeciendo. No hay ningún país en el mundo que no pueda estar, que esté libre de la pandemia. Creo que todos estamos sumergidos en ello. ¿Sí? Quizá uno con mayor incidencia, otro con menor incidencia, pero todos estamos sumergidos en esta dinámica, en esta situación difícil que estamos tocando y que estoy convencido de que ojalá en el momento que la vida lo permite y que Dios lo quiera, se acabará. ¿Okay? Se acabará. Bueno, me gustaría escuchar sus impresiones. La verdad que estoy así como un poquito punto suspensivo, pero me gustaría escuchar algunas de sus aportes. A ver. Profesor, creo que últimamente esta generación, estos años se ha convertido en que si no lo sé, no lo sé y ya. Es como que ahora querer tener la razón de todo. Correcto. Si no quiero saberlo, no quiero saberlo y ya. Entonces, siento que eso debería cambiar también porque, como usted dice, tener conocimiento es mucho. Me pongo un ejemplo. Yo soy, y me gusta mucho investigar de cosas que no sé, ya que aunque no tengan nada que ver que me llamen la atención, me gusta investigarlo. Incluso me gusta ir a conferencias de temas que me llamen la atención y aunque no sepa algo, investigarlo, porque al lugar donde llego tengo conocimiento de algo y salgo con más conocimiento. Entonces siento que eso es lo que hace falta hoy en día, el interés de querer saber más. Exacto. Y de que las personas quieran enriquecerse. Exacto. Exacto. Eso que tú dices es muy interesante. Ir a sitios donde uno vaya a aprender algo es una de las mejores decisiones que puedes hacer de tu vida. Aprender, no de todo, pero sí de mucho. Que ese todo que tú aprendas te sirva de mucho para enfrentar la vida. Quizá no lo podrás ver en el momento, pero de seguro, plenamente seguro, que te va a servir de una herramienta para de repente para ti uso, para tu uso personal, perdón, o de repente para apoyar a otra persona. Pero siempre vamos a tener algo que usar. ¿Ok? Muy bien, excelente aporte. ¿Alguien más que quiera comentarle de la clase, algún aporte personal? Cuénteme. Buenas noches, Bueno, profesor. buenas noches, adelante. Bueno, yo pienso, después de haber visto el video de la comunicación, del vocabulario positivo,
Ajá. Pienso que la gente lo internaliza, o sea, cuando les llega, los contamina de una manera que a pesar de que los familiares, los amigos lo quieran instruir o lo quieran ayudar, sea hombre o mujer, esa persona está como condenada a la miseria. Yo voy a ser pobre, yo voy a ser mal, yo no voy a hacer. Es una cosa tan impresionante. Así es. Yo vivo cerca de unos muchachos que, bueno, lamentablemente la mamá los abandonó y toda su familia trató en su momento de ayudarlos, le pagaron escuela privada, insistieron a pesar de que se quedaban y algo por el estilo en los años escolares, los tíos volvían, insistían, pero no sé si quizás el abandono de su mamá los marcó de tal manera que ya ellos más nunca pudieron sacarse la idea de que no iban a avanzar, que en efecto ninguno fue a la escuela, todos en esa familia forman parte de la deserción escolar y ninguno entonces va a aportar nunca a la sociedad, es más, van a ser parte de la delincuencia del país. Pero no fue por falta de oportunidad, que es lo más triste, o sea, todas las personas allegadas a ellos lo intentaron. Eso es triste. Pero esas personas que intentaron ayudarlo tienen la conciencia tranquila, definitivamente. Ellos pusieron los medios. Trataron de labrar un puente para ellos, pero la decisión de nosotros. ¿No? Y profe, hay veces aunque digamos, ay por Dios, pero si su mamá los abandonó, ellos tienen que echar para adelante, todo el mundo no piensa igual. Y hay veces de la manera que nadie sabe por el daño que ellos están pasando, o sea, el tormento, porque a muchos no se nos hace fácil, sí, a veces cuando nos abandonan nuestros papás nos ponemos así como que mal, imagínese una mamá. Exacto, exacto. Sí, tú dices algo muy cierto, hay que mirar, diga, adelante. Perdón, y a veces, No, a veces estas personas tienen tan arraigado eso de que así nací, así moriré, que aunque tú los quieras ayudar, es como si te estrellaras contra una pared, porque simplemente no escuchan, no, así soy y punto. Y entonces que tú te lo digas, eres una ridícula, eres una revista, no opines sobre mi vida. De repente uno se interesa por esa persona, la estima y quieres ayudarlo, pero ¿qué va? Es como... Es una cosa que tienen en la mente tan arraigada que es, o sea, si ellos mismos no trabajan en su mente, una persona externa no puede hacer nada. No, imposible. Bueno, exacto, no imposible, profe, pero mire, cuesta arriba. Yo tenía un novio que su papá decía que para qué estudiar en la universidad si eso no servía para nada, que él podía mantener a su hijo, y adivine, iba para 3er año en la universidad, se salió de la universidad y hasta el sol de hoy, ¿quién lo mantiene? Su papá, porque le metió ese chip de que no se necesita estudiar y que él no necesita nada porque el título no sirve de nada. Me imagino que dejaste ese novio, ¿verdad? Claro, si no podía echar para adelante con él. No digo bromeando, pero fíjate, a veces son los sistemas de creencia. Bueno, no, a veces no, casi siempre lo que determina es el sistema de creencia. ¿Sí? Y cuando tomamos el sistema de creencia, fíjense que me acabo de acordar algo, ¿no? Amigo personal, usted y yo tenemos un concepto de riqueza muy diferente. Entendemos que ser rico es ser botarata, ser una persona despilfarradora. Y quizás a veces no avanzamos como país porque decimos que somos un país rico y qué. Y nos conformamos con eso. ¿Sí? Nuestro sistema de creencia llega a ver que ser rico es ser botarata y nos podemos revisar un poco. Cuando tenemos 3 centavos de más, gastamos 8. ¿Sí? Y es parte cultural. Es parte de que cambiar. Cuando tú me dices de esos chicos, definitivamente ellos tienen un sistema de creencia de abandono, de culpa. Exactamente, profe. Y es tanta fue que él le tomó la palabra a su papá porque hasta el sol de hoy no busca trabajo, no estudia, no nada. Se para a las 3 de la tarde cuando va a ver su cuenta, 600, el papá le deposita 600, $1,000, wow. Tranquilitos. Y la tristeza es que el mismo día se lo gasta en ropa. No puede ser, Dios mío. El mismo día se lo gasta en ropa porque él sabe que si al día siguiente le pide a su papá le va a dar.
Le decía yo, métete a la universidad, no seas un nini, no seas un vago, métete a la universidad. Pero nada. Pero ¿te imaginas de aquí a unos 20 años cuando el papá esté ausente? ¿Qué va a pasar? Exactamente, profe. Pero ¿Qué va a ¿usted sabe pasar? quién tiene la culpa? Un poco, su papá. Y la culpa también se la echo a él. Porque bueno, si mi papá no quiere que yo estudie, yo busco mi trabajo y yo voy a estudiar. Total. Porque si ahorita no me sirve ese título por pandemia, algún día me va a servir. Exacto. Pero no le tomó la palabra a su papito y ahorita un nini. Bueno, hoy disfruta, pero mañana se lamentará muchísimo. Y ojalá que la vida le acompañe en la sabiduría que el universo nos da a todos nosotros, que Dios nos da a todos nosotros, y lo conserve, porque la gente que pasa así, esos desiertos tremendos, termina lamentablemente tomando decisiones drásticas. Y es bien triste porque este tipo de personas son las que terminan viviendo a costa de nosotros que pagamos impuestos. Y entonces ahí es cuando uno los ve en las noticias, huelga porque exigen que les compren una casa y no quieren ni siquiera pagar el agua. Como la otra vez, hace un par de años estaban haciendo una huelga, no recuerdo si fue en Colón, porque el gobierno o algo así estaba dando unas casas de interés social y tenían que pagar una mensualidad que era una pendejada, o sea, algo súper mínimo, y ellos haciendo huelga porque ellos no querían pagar ni eso, y que porque ellos no querían pagar agua, y que, o sea, en serio, te están dando una casa, a mí no me regalaron una casa. No, y lo más triste es que la gente dice, es que yo no tengo dinero para estar pagando eso, pero revísale la nevera llena de cerveza, el equipo de sonido gigante y viven en un cuchitril. Exactamente. Y si no tienen, se meten en su para pagar prenda, para pagar circuito, pues, para pagar luz. Exactamente. Y fíjense que no podemos reír de esos hechos que son muy tristes, pero que lamentablemente hacen mucho daño en la sociedad. Daño en el siguiente sentido, en que no sé cómo decir, pero es que es un chip que tenemos nosotros culturalmente. Nos gustan las cosas con mínimo esfuerzo. Por eso hice la mención hace rato. Ustedes se ponen a revisar, mi gente, la influencia, los llamados influencers, los mal llamados influencers. ¿Qué cosa positiva les aporta? Pregunto. Mire, profe, que lo que dice la compañera aquí casualmente hace como unos 2 días vi una imagen que dice, uno hace más fuerte a alguien cuando le ayuda un poco, pero lo debilita si lo ayuda mucho. Cierto, eso es cierto. Eso es muy cierto. Es como dice un pregón por allí, no le des pescado, enséñale a pescar. ¿Sí? Eso por ahí un pregón. Están muy mal acostumbrados, profe, a que todo se lo den. Y eso lo saben los políticos. A que todo sea fácil. Y eso lo saben nuestros políticos. Les gusta darle las cosas fáciles al pueblo. En vez de conseguir el trabajo, gánense su plata. No es que el político sabe que esa es la mejor manera de engañar al pueblo. Y ojo, no te diciendo, no lo tomo para mal, lo hagamos para que reflexionemos, ¿sí? O sea, profe, ¿qué nos falta? Y aparte también que le regalan los apartamentos, a veces reclaman porque la luz, porque los ratones frescos te los regalaron. ¿Qué te cuesta hacerle mantenimiento a algo? Totalmente. Y ahí es donde voy. Nuestros políticos saben que el pueblo, lo que, no sé si ustedes lo vieron una vez, o se lo presenté a ustedes, pero es una frase que decía que lo aplicaban el Imperio Romano, los emperadores del Imperio Romano aplicaban esa frase que darle pan al pueblo, distráelo, darle pan, juego, diversión, y los tendrás dominados todo el tiempo. ¿Por qué damos reflexión a esto? Porque para generar una sociedad, y ojo, hoy se habla, hace muchos años atrás, se habla de que la economía, sociedad del conocimiento y sociedad de la información. Hoy por hoy, está la economía del conocimiento. Y fíjense lo delicado del asunto. Es que los políticos saben que mientras más duermen al pueblo, mejor, porque la gente se acostumbra a lo fácil. ¿Alguien levantó la mano por allí? ¿Quién la levantó? Porque no la puedo ver, por favor. Yo, profesor. Adelante. Es un comentario basándome en lo que estaba diciendo la compañera del exnovio vaguito que tenía. Hay, sin ofender, ¿no? Hay muchas personas que son eternos héroes fallidos. Yo iba a hacer tal cosa, pero no me apoyaron.
Yo iba a ser doctor, pero me quedé, el profesor me dejó, el profesor me dejó. Ajá, O sea, trabajar, pero no me llamaron. por decirlo así. Exacto, siempre tiene. Entonces, yo lo comenté en la primera clase de que yo tenía un problema tan fuerte por querer ayudar a los demás, incluso sin que me lo pidieran. Y hace como 2 años conocí a una persona que no se había graduado de la escuela. Y la excusa que me dio fue que se salió porque el consejero se murió. O sea, qué pena por el consejero, profesor, que falleció, ¿no? Pero que tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, yo como en todo me meto, ¿no? O me metía. Averigüé de una escuela por Felipillo, que es como por módulos. Ajá. Y esta persona, exacto. Y esta persona va a la escuela y cuando ya está a punto de inscribirse, se arrepiente. Y como a los 2 o 3 días, yo le pregunto, oye, ¿te inscribiste siempre? ¿En qué te metiste? ¿En qué bachiller? No, lo que pasa es que yo quiero estudiar ciencias. Y en esa escuela no tienen ciencias. Iba a cumplir 30 años. ¿What? Y él no se metió a estudiar porque no había bachiller en ciencias. Dice que el comercio no servía para nada. Y yo le digo, qué pena, pero yo estudié comercio y tengo más capacidad mental que tú. No tiene que ver nada el bachiller con lo que tú quieras en la vida. Es que tú no quieres hacer nada. Ese es el problema. Y yo no había reconocido que ese era como un problema de personalidad. Es el eterno héroe fue yo, así, nada lo logra. Es increíble. Siempre algo se interpone en su camino. Exactamente, el eterno héroe, el eterno héroe, que muere el intento, ¿cierto? Y lamentablemente es un virus que no corre en nuestra sociedad. O sea, podemos hablar muchísimos casos. Ese es uno particular, pero hay muchos casos así. ¿Ok? Hay mucha gente y bueno, usted que va a estudiar psicología, lo verá mucho mejor. Las motivaciones, los sistemas de creencias, todo eso nos hace a nosotros tener que pensar mucho cómo estamos construyendo la sociedad y qué tipo de conocimiento estamos generando y qué tipo de información estamos manejando para que construyamos entonces una economía de conocimiento sustentable. ¿Ok? Eso es lo importante que hay que hacer ver. Bueno, mi gente buena, como lo dije al inicio de clase, como entonces hoy he ido un poquito más temprano, simplemente por ser día santo. Y pues nada, agradecerle su presencia. Miguel quería hablar antes de que se acabara la clase. Miguel, ¿dónde está Miguel? Perdona que no te había visto, Miguel. Yo voy a opinar. Profe, le quería decir que sí, yo escuché una frase que decía que el gobierno nos prefiere bruto, por decirlo así. Yo lo digo no sé, por mi casa, para el tiempo de política, a la persona le regalan 2, 3 bloques, 2 hojas de zinc y la persona vota por ese político. Porque no sé, hacen eso para ganarse a las personas sin saber de que 3 bloques no te van a servir para nada. Es mejor carrera en la calle, carrera en el barrio y esas cosas, ¿no? Entonces, de verdad que no sé, los gobernantes nos prefieren brutos antes que tengamos el conocimiento. Los gobernantes saben, no todos, pero hay gobernantes que saben que la gente mejor preparada se convierte en una amenaza. ¿Ok? Eso pasa en nuestra política. Lamentablemente nuestra política latinoamericana, y por eso el populismo tiene tanta aceptación. Cuando la gente populista es aquella que dice, no, que yo voy a luchar por los pobres porque yo me identifico con los pobres. A empezar, el político que dice que lucha por los pobres vive en una clase diferente al pobre. 2, el político dice que va a defender la justicia social y porque yo soy más esto, resulta que tiene una camioneta muy distinta al que tiene un pobre. No camina en el metro, no se monta en el metro, muchas cosas así. No come en fonda, ¿verdad? Y así sucesivamente, pero nosotros nos vivimos engañándonos y creemos cualquier flauta de Handel por ahí que suene y que resuene. ¿Ok? Pero es importante que nosotros aprendamos a ver que la economía del conocimiento no la da el Estado, la hacemos nosotros. El Estado ofrece cierta estructura, pero somos nosotros quienes transformamos la sociedad con nuestro propio aporte y nuestro propio conocimiento y con las convicciones que tengamos. Minimizando
los sistemas de creencia que nos empobrecen y buscando sistemas de creencia que nos sumen y que nos permitan elevarnos como personas. Eso es la filosofía y eso es lo que hace la filosofía, que despierta conciencia y hacernos ver de que no todo termina en un ayer, sino que siempre hay un hoy y un mañana constante. ¿Okay? Les deseo toda una feliz Semana Santa para todos, que descansen, que tomen estos días también de reflexión, de muchos momentos de encuentro, de intimidad, de aumentar la espiritualidad y de estar con su familia, sobre todo. Compartan mucho con su familia. ¿Ok? Así que pues nada, una pequeña observación. Me gustaría que la próxima clase hablen más ustedes y menos yo. ¿Ok? Hablen más ustedes y menos yo. De verdad que a veces es un poquito horrible que uno se siente en la clase y uno, ay, ¿qué pasó? Y el silencio sepulcral. Vamos a hacer un rosario, pues. Y así que hablamos un poquito más. Pero les animo a que participen. Tienen mucho talento. No se dejen callar por los miedos. Hablen. En mi clase pueden equivocarse. Tienen el derecho a equivocarse, mas no tienen el deber de callarse. ¿Ok? Iba a comentar algo, Dubán, que te vi que abriste el micrófono, disculpa. No, profe, ya, como estaba despidiéndose, también iba a despedirme también. Bueno, sí, con gusto. Nos vemos entonces, Dios mediante, el próximo miércoles por este mismo Vaticanal a la misma hora. ¿Ok? Gracias, profe. Feliz noche. Nos vemos. Feliz noche. Tenga una buena semana, un buen fin de semana. Igualmente.